Nuevo bloque de Entre Líneas. Si seguimos hablando de elecciones, Sí. programa que hay elecciones por todos lados. Esta vez no partidarias políticas generales, sino de la universidad. Estamos hablando, hemos estado recorriendo en parte las distintas propuestas. Bueno, hoy tenemos aquí a una de las fórmulas que va a competir 9, 10 y 11 de abril. No falta tanto, falta menos de un mes para eso. Está Javier Salminis y Marcelo Fagiano, los integrantes de una de las fórmulas. A los dos muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿por qué esta propuesta? ¿Por qué se han lanzado? ¿Por qué quieren participar? No, sí, falta poquito, Sí, falta nada, poquito, menos de así un mes. que gracias por este espacio, así también aprovechamos para explicar esto, ¿no? Los por qué. En principio creemos muy modestamente que podemos ser la voz o representar de alguna manera a un colectivo de trabajadores docentes, de trabajadoras docentes, no docentes, estudiantes y graduados que plantean algunas propuestas y algunas diferencias con respecto a acciones o algunos debes, digamos, que tenemos hoy por hoy en la institución, y que tienen que ver con esto de fortalecer la voz pública de institución universitaria, muy digamos, relacionado con el medio social, con el medio productivo, con los sistemas productivos y con las organizaciones sociales. Es decir, no decimos que no la hay, porque sí, por supuesto que hay una relación muy fuerte de la universidad con municipios, con organizaciones y demás, pero creemos que tenemos que tratar de fortalecer todo eso que se viene haciendo. Le falta una vuelta. Para nosotros le falta una vuelta. En ese sentido, también tenemos algunas otras ideas relacionadas con, por supuesto, el eje académico que atraviesa todo, ¿no? En el sentido de la revisión de las currículas, las propuestas académicas, el sistema de ingreso y de permanencia. Si bien tenemos este año justamente una inscripción muy valiosa en cuanto a cantidad de chicos, pero de vuelta, si bien hay instrumentos, hay herramientas, la gente trabaja y mucho en eso, pero nos sigue faltando también un poco para justamente no tener tanta deserción. Sobre todo el primer tramo, sobre ¿no? todo en los primeros tramos. En algunas carreras más y en otros menos. Entonces, como que hay, entendemos, varias cositas en las cuales tenemos propuestas y acompañamiento de muchos compañeros, algunos que venimos de otras historias o más lejanas o más recientes, pero bueno, con muchas ganas, con mucha energía de plantear esta cuestión, por supuesto en un marco muy diferente al marco o al contexto, digamos, 2011-2015 y 2015-2019, me refiero sobre todo al contexto nacional, ¿no? Claro. Marcelo, ¿y cómo ven la actual gestión encabezada por Roere? Bueno, la actual gestión, por supuesto, no podemos ser necios en decir que la universidad no está funcionando. Es decir, lo que nosotros planteamos es una visión distinta de la universidad, un sentido distinto, trabajar, bueno, con respecto a lo que es la presencia de una voz pública involucrada como institucionalmente en intervenir en opiniones, porque uno tiene que pensar que la universidad, es decir, los docentes, los investigadores y todos la comunidad en su conjunto, se generan conocimientos y también se tienen que generar opiniones, porque estamos en un ámbito donde se producen profesionales, se produce conocimiento, investigación, y el silencio de una universidad con respecto a lo que ocurre, lo que pasa, las problemáticas sociales emergentes, por ejemplo, las problemáticas de género, que ahora nos atraviesan prácticamente toda es decir, pensamos como docentes, trabajadores, que no podemos estar ausentes de esos debates como universitarios, ¿no? Y cuando hablamos de qué es lo que le falta, nosotros pensamos que la universidad como institución educativa pública y gratuita, inserta en una sociedad, tiene una potencialidad mucho más grande que la que ahora tiene, es decir, como transformadora cultural de la sociedad. Para eso después hay que trabajar en dinámicas y acciones concretas, o hablemos de lo académico, o hablemos de la articulación, por ejemplo, con el nivel medio, ¿sí? Todo lo que eso significa, es decir, recibir a la vez
estudiantes que atraviesan un sistema educativo, que nosotros somos la continuidad del sistema educativo, que a la vez generamos los profesores que se insertan en ese sistema educativo y después nos quejamos de cómo llegan los alumnos. Claro. Entonces tenemos que revisar un montón de aspectos y generar, por supuesto, propuestas que ahí está, digamos, la función de nosotros de trabajar en equipo, porque nosotros, es decir, venimos a representar la cara visible de lo que Javier decía, es decir, un espacio que queremos construir con amplitud y colectivamente. Es decir, nosotros no tenemos el decálogo de la receta de nosotros dos, como lo hacemos. Trabajamos en equipo. Bien. Y con experiencia, tanto Javier en el ex vicerrector y ex vicedecano, ¿no? Claro, y con la experiencia que nos da el hecho de conocer la universidad desde la gestión, ¿no? Y desde la autocrítica también. Sí. Eso te iba a preguntar, porque tuvieron los dos funciones en la conducción de la universidad. ¿Se hicieron hacia adentro un proceso de autocrítica después de la primera gestión y perdieron la elección? Sí, por supuesto que sí. Justamente, varias veces continuamos juntándonos, reuniéndonos, siempre analizando no solamente el resultado electoral, sino las expectativas de cuestiones para hacer, ¿no? Como que nos quedamos con ganas de continuar, de hacer. Y sí, nosotros creemos que parte de la autocrítica tiene que ver con que pusimos, y eso está bien y uno lo reivindica, una mirada muy muy fuerte en lo social, en el aspecto social, y a lo mejor no nos dio el tiempo, no alcanzamos justamente a hacer más en paralelo o a equilibrar un poco esas fuerzas con respecto a lo interno, es decir, a esto que decimos de ejes que tienen que ver sobre todo con lo académico. Y también con lo productivo, porque también apostamos mucho y de hecho creamos instrumentos o equipos específicos como participar en la Mesa de la Diversidad, en las organizaciones de derechos humanos, en el Observatorio de Derechos Humanos, en el Observatorio de Conflictos Socioambientales, en el Consejo Social, claro, en la creación de la Secretaría de Trabajo, que también tuvo un tremendo trabajo, valga la redundancia, con respecto a la estabilidad y ir terminando con los contratos, con personal, compañeros y compañeras con situaciones de precariedad, de añares, etcétera, etcétera. Pusimos el eje muy fuerte en eso. Y yo no digo que nos descuidamos, pero como que entendemos que nos faltó una llegada más directa, también más amplia, al sector económico, digamos, de Río Cuarto y la región. Cuando me refiero al sector económico, nos referimos justamente al sector de comercio, a las pymes, a las organizaciones de la economía social, a la agricultura familiar, es decir, un montón de otros actores muy importantes en la región, que si bien había ideas, proyectos y había, obviamente no es que no había vinculación, pero como que nos faltó llegar. Eso es en parte, digamos, claro, alguna de las tantas análisis que hicimos introspectivamente. Y que se seguirán haciendo, digamos, ¿no? Sí, porque claro, cuestión dinámica. Claro. Sí. Claro. El año pasado un hecho relevante claramente en la vida de la universidad fue el tema de la toma. Sí, señor. A partir de la toma hubo una elección después que fue la de la federación. Algunos creen allí que hay una conexión entre la toma y el resultado de la Federación Universitaria de los Estudiantes. ¿Puede tener algo que ver o impacto eso en esta elección de rector y cómo sería en todo caso? Primero que creemos que sí que hay un antes y después de la toma, justamente porque de alguna manera, y en algunos casos de manera bastante ríspida, se generaron posiciones, a lo mejor tal vez demasiado, digamos, enfrentadas, ¿no? Entre pro-toma y anti-toma. Sí. Aclaramos que nosotros tenemos una postura justamente a favor de la expresión de los estudiantes que en un determinado contexto, marco, expresaron un montón de problemáticas y hasta aportaron ejes de discusión durante un montón de días, y la verdad que ver a la universidad viva, activa, después, bueno, cada uno puede o no gustarle métodos y demás, lo mismo que cuando uno adhiere y realiza una movilización, un paro docente, que nosotros lo hacemos, pero bueno, quiero decir,
para nosotros nos parece válida la expresión, y justamente después nos quejamos que los chicos están en la suya, que no se expresan o no participan. Bienvenida sea la participación, ¿sí? Bueno, de la manera en que se fue dando esa toma, obviamente que entendemos que sí, que generó algunas divisiones, digamos, también en el movimiento estudiantil. No lo conozco con precisión, pero sí hubo consecuencias, digamos, por cómo cada sector estuvo o no estuvo, articuló o no articuló, debatió o no debatió en la toma. Bueno, entendemos que justamente un sector que no adhirió o no apoyó a la toma encuentra hoy en uno de los candidatos por eso decía, porque un hay cierta vinculación, una vinculación, ¿no? sí, porque se operó en contra de la toma. Bueno, está bien, son posiciones que uno puede no compartir, pero se respetan. Esto también es, de vuelta, esto es política, digamos, sí, claro, ¿no? Y ahí, bueno, donde justamente hay una diferenciación o dentro justamente de una posición de tolerancia, respeto y demás, pero tenemos diferencias con respecto a eso. Tenemos diferencias con respecto a otro candidato, a otros espacios políticos que son políticos, aunque se niegue, pero son espacios políticos. ¿Y el rectorado cómo estuvo en ese momento? ¿Qué evaluación hacen? ¿Estuvo bien? Y yo creo que frente a un espacio que se abre con una efervescencia de inquietudes y motivaciones muy fuertes por querer analizar la realidad, querer, yo hablo desde el estudiantado, ¿no? La juventud esa expresándose. Yo creo que previamente a eso la universidad no logró generar esos espacios. No logró generar, es decir, ese espacio ocupado es porque había una carencia, ¿sí?, en donde todo eso se expresara. Yo creo que en un momento así es difícil decir, si yo hubiera hecho esto, ¿sí? Pero desconocer esa dimensión, no tener cierta empatía con más allá de que las ideas, por ejemplo, que se estuvieran expresando puntualmente no fueran las que yo estuviera compartiendo como rectorado, es decir, desconocer ese hecho, digamos, social tan fuerte, dinámico y con tanta fortaleza como los chicos expresaban, es decir, los discursos que se armaban ahí dentro, es decir, daba realmente orgullo pensar que algunos estudiantes tuvieran esas expresiones, esa coherencia, ese orden que llevaron, cómo fueron trabajando en los días de la organización. Yo lo puedo decir porque estuve presente en muchas de las asambleas. Y bueno, eso yo creo que es algo que lo tenemos que aprovechar como potencialidad de transformación, ¿no? Es decir, yo no creo que el estudiante ingresa, hace su currícula académica completa, le entregamos el diploma en el aula mayor y se formó disciplinarmente. Yo creo que hay muchas cosas como la voz pública, la intervención de la universidad en diferentes ejes problemáticos sociales que son educativos, ¿sí? Si la institución lo toma como tal, y eso es pedagógico, es educativo. Marcelo, Javier, muchísimas gracias por haber venido a charlar con nosotros. Gracias a ustedes, muy amables. Muy amables, muchas gracias. Nosotros nos despedimos. Así es, hemos tenido un programa eminentemente político, ¿no? Sí, claro. Hay política en todos los ámbitos, un año apasionante desde ese punto de vista, porque define muchísimas cosas en muchísimos ámbitos. Así es. Nos despedimos. Hasta el próximo jueves a las 21:30, como siempre, aquí en Entre Líneas. Adiós.